Dios les bendiga, hermanos, qué gusto saludarles en este viernes 27 de enero de 2012. Estamos para terminar esta semana de devocionales. Recuerden que sábado y domingo cada quien tiene su devocional internamente, en su casa, en su oficina, lo que sea. Y nos vemos el lunes, pero vamos a terminar con el versículo 17. Estamos con esta serie de devocionales llamados Consolidando tu liderazgo. David en esos últimos devocionales ha recibido una profecía de parte de Natán y aquí termina la profecía, y por eso quise yo exprimir este pasaje todo lo que da para luego el lunes iniciar el nuevo periodo con la respuesta de David a Dios, que es muy interesante también y de mucha enseñanza. Vamos a orar. Señor Santo, bendícenos. Somos tu pueblo, Señor, y queremos que nos bendigas, nos hables, nos transformes un poco más y nos permitas vivir conforme a tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Versículo 17 dice de esta manera: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Me parece a mí muy importante este versículo. Ya lo habíamos estudiado, de hecho ya usamos este versículo para una enseñanza anterior, pero ahora una enseñanza diferente. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo la frase asegúrate de? Déjenme leerles desde la enseñanza 9, asegúrate de tener una herencia. La enseñanza 10 de ayer, asegúrate de aprovechar la bendición de Dios. Y ahora es la enseñanza número 11, asegúrate de tener una guía. Asegúrate de tener una guía. Algo así como un derrotero, dicen, ¿verdad? Tu estrella del norte, tu punta de lanza, dicen también, ¿verdad? Algo así como la dirección, el pico del avión o trompa, o no sé cómo se llama, del avión. Algo así. Lo que te hace ir cortando el agua si eres un navío, o el aire si eres un avión. Asegúrate de tener una guía. Y encuentro yo aquí dos cosas en la vida de David, y hay que señalar, hay que entenderlo a la luz de lo siguiente. Está claro que David no tenía una Biblia, como usted y yo tenemos una. Tenemos la dicha usted de tener una Biblia aquí completa con nosotros, además libros que nos ilustran y demás. Y David, pues no. En el templo, en los sacerdotes, algunos tenían un rollo de la ley, algunos tenían otro. No había una compaginación de todos los libros sagrados, no se tenía eso todavía, la conciencia de eso. De hecho, la Biblia está escribiéndose todavía, Dios sigue inspirando palabra y no se ha consolidado eso. Entonces tenemos que reconocer eso. Por eso, de alguna manera, el profeta Natán era a David lo que la Biblia a nosotros, mucho más que lo que un pastor a nosotros, porque era la revelación de Dios. Los profetas en aquella época sí daban revelaciones nuevas, revelaban cosas nuevas que no sabían todavía. Ahora usted y yo, cuando predicamos de la palabra, si somos predicadores, predicamos un mensaje que ya existe, que ya está en la palabra, no predicamos cosa nueva, porque ya está inspirada la palabra de Dios y está aquí cerrado el mensaje. Algunos que se la traen ahí con que yo que tengo una revelación nueva y demás, cuidado con eso, porque si está en contra de la Biblia, no es de Dios. Y si no está en contra de la Biblia, entonces está a favor, entonces ya estaba aquí, punto. Entonces ya estaba aquí, entonces no es nuevo, es el mensaje antiguo dicho de otra manera, ¿no? Cuidado con eso. Pero entonces David, para él la Biblia es el profeta, es que tiene palabra de Dios, y por eso se me hace muy interesante, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por eso digo, asegúrate de aprovechar perdón, no es cierto, asegúrate de tener una guía. Eso de asegúrate de aprovechar la bendición era lo de ayer. Asegúrate de tener una guía. Y encuentro que David tenía dos elementos de esta guía. Dos elementos de esta guía. Número uno, la palabra de Dios. Y hay que decirlo, la palabra profética, o la palabra de Dios por medio del profeta. ¿Qué le daba a David? La palabra del profeta, la palabra profética, le daba aliento, lo alentaba. El mensaje está fantástico. Le dice que aun cuando muera va a dar a su descendiente, a uno de su linaje, va a dar la continuidad de su reino. Le da aliento, le corrige, le ayuda a enmendar el camino. No es la única vez que Natán le habla a David en nombre de Dios. De hecho, hay una ocasión en la que le habla muy duro, cuando David cometió el pecado de adulterio y después de asesinato intelectual. ¿Recuerdan eso? Más adelante, todavía no pasa eso, pero más adelante. Entonces Natán es la palabra de Dios para David, que le alienta, pero también le corrige, incluso le transforma, le hace mejor persona, porque
cada palabra que Dios le da y David la recibe, la acepta, es transformado. Entonces, asegúrate de tener una guía. Y ustedes y yo, hermanos, pues no necesitamos al profeta Natán ahora. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia misma, la tenemos y eso es fantástico, eso es muy importante. Perdonen ustedes, hay una sobrina de una miembro de una nuestra zarza que me dicen que fue secuestrada. No es la persona que va a nuestra zarza, su sobrina, y debemos orar. En los cultos diré su nombre y esas cosas. Asegúrate de tener una guía, la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios nos da aliento, nos corrige y nos transforma. Y segundo elemento de esta guía que David tenía, la visión. El texto dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. La visión, la punta de lanza, la declaración de por qué estoy aquí en la tierra. David tiene una visión, se la da el profeta Natán también. Así como dijimos en la palabra, alienta, corrige, transforma, la visión da sentido, da propósito y compromete. De hecho, David en su respuesta, vamos a leerlo la próxima semana, pues acepta el compromiso de Dios, es como un pacto que Dios hace con él. Es el pacto de Dios con los hombres, el pacto de siempre, porque Dios es un Dios de un pacto. Y nosotros decidimos si lo aceptamos o no, y bendito Dios que lo podemos aceptar. Y David lo acepta y se compromete. Y esa visión le da propósito y también le da sentido. Y todos necesitamos esa guía, hermanos. Una guía. Podemos decir en resumen que es la voluntad de Dios, o que es Dios mismo, que es Jesús mismo la guía. Pero se puede diferenciar en palabra y visión. Y la palabra es la que nos da aliento, nos corrige y nos transforma. Y la visión nos da sentido, nos da propósito y compromete. Por supuesto que para usted y para mí ahora nuestra visión surge de la Biblia. Usted y yo tenemos una Biblia que nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos proceder, pero de la Biblia emana también nuestra visión, a qué nos dedicamos, de qué se trata la vida cristiana, de compartir vida a otros, los que somos líderes de zarza, ustedes somos líderes de zarza, diáconos, siervos, pastores de las iglesias en formación, otros hermanos de otros lugares que se conectan con nosotros y somos líderes, entonces estamos aquí, tenemos una visión, tenemos una idea clara de para qué nos trajo Dios a la vida, a la tierra, y entonces vamos para adelante. Eso nos da sentido, nos da propósito y nos compromete. Muy bien, esta es la enseñanza de hoy, hermanos. Asegúrate de tener una guía, la palabra que alienta, corrige y transforma, y la visión que da sentido, propósito y compromete, o compromiso. Vamos a orar. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y te pido que a todos nos des la sabiduría de recibir tu palabra, Señor, y vivirla cabalmente. Bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Les mando un abrazo, me da mucho gusto estar con ustedes. Los que están en vivo, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes.